Hermanos queridos, quiero que me presten mucha atención porque lo que les voy a hablar en esta mañana es de mucha utilidad para la vida de cada uno de vosotros y la vida de cada uno de nosotros. Con esta pandemia, año 2020, sucedió un fenómeno en el mundo entero y de ese fenómeno nadie ha dicho absolutamente nada. Los medios de comunicación no dicen nada, la política no dice nada, la religión tampoco hace eco de aquello, predicadores tampoco mencionan nada al respecto. Se habla de todo que ha ocurrido en la pandemia, de la crisis social, económica, emocional, matrimonial y etcétera, etcétera, pero no se hace eco al respecto de lo que ha sucedido de manera silenciosa en el mundo entero. ¿Sabían ustedes que en el año 2020 ha aumentado un 50% más de lo habitual o de lo normal, entre comillas, hablando, de la persecución del cristianismo en el mundo? En otras palabras, había en el mundo una persecución del 7-8% exageradamente de la persecución en el mundo a los cristianos, en 50 países en especial, y que en ese rango se han mantenido durante años. La persecución siempre ha existido, pero hasta antes del 2020 la persecución oscilaba en un porcentaje del 6 al 8%, en los casos más extremos al 8.11%. Pero a partir del 2020, con el inicio de la pandemia y sobre todo con el encierro en la cuarentena, ha ocurrido un aumento espantoso, un aumento brutal, por decirlo así, el porcentaje de persecución al cristianismo. De un 10%, poniéndolo como base, a un 50%. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando en el mundo? No puede ser, pastor. Sí, el tema es de que de esto no se está hablando. Pero, como Dios es soberano y todopoderoso y grande en misericordia, el 12 de este mes de agosto ocurrió algo en el mundo entero. Y ese algo en el mundo entero, por la misericordia y la gracia de Dios, se permitió de que el mundo entero conociera lo que está pasando y muchos de nosotros podamos poner nuestros ojos en ese lugar para ver cuál es ese fenómeno que está ocurriendo en silencio. El 12 de este mes, creo que fue el día jueves, si mal no recuerdo, hubo una convocatoria mundial, y lo inauguraron ese mes de agosto 12, donde el mundo se reúne, se convoca para desafiar a Dios de frente y solicitar el final del cristianismo en todo el mundo. Por lo tanto, en este instante ya el mundo entero en parte lo conoce. Y las iglesias evangélicas en parte ya lo conocen. Y eso es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Hoy, la iglesia del Señor necesita revisar sus cimientos y necesita revisar la historia y necesita revisar la palabra del Señor. Ha llegado la hora de volver a la Escritura, ha llegado la hora de volver a la palabra de Dios, ha llegado la hora de revisar la historia para no estar condenado a repetirla. Pero la Biblia es demasiado clara en todo su contexto lo que va a ocurrir de aquí en adelante. 12 de agosto inauguraron esta sociedad solicitando mundialmente el final del cristianismo. ¿Qué significa eso? Con la pandemia se acelera de un 10% a un 50% que sobrepasa la imaginación en cuanto a la persecución. Aprovechándose de la pandemia,
aprovechándose de la cuarentena, de los encierros, grupos irregulares, como también gobiernos que están en contra de Dios de frente, han aumentado la persecución en todo el mundo al cristianismo. ¿Qué será que está pasando? Más de 340 millones de cristianos fueron terriblemente perseguidos en todo el mundo en el año 2020. Un fenómeno que aumenta constantemente y se ve agravado por la pandemia, según un informe de la organización sin fines de lucro Puertas Abiertas. ¿Dónde usted conoce, pastor, esto? Hay una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a los cristianos perseguidos, principalmente en los 50 países más hostiles al cristianismo. Esa fundación o esa organización se llama Puertas Abiertas, y les invito a que ustedes vayan allá a la plataforma de eso, puertasabiertas.com. Ustedes revisen allí y van a darse cuenta y se va a despertar la iglesia. Ojo, y esta organización es bien curiosa, que no tiene muchos seguidores, que no tiene, en otras palabras, nadie le preocupa tal cosa. Pero yo estoy seguro que desde este año 2021 en adelante, la iglesia del Señor va a empezar a despertarse frente a esto. Porque ya no son los 50 países, ahora es en todo el mundo. Ya no son solamente los 50 países hostiles con Corea del Norte a la cabeza, sino es en todo el mundo ahora el pedido mundial de cesar el cristianismo en todo lugar, y voy a explicar por qué. En el informe de Puertas Abiertas, textualmente voy a dar lectura, la persecución del cristiano ha empeorado de una manera impresionante. En el informe de Puertas Abiertas se afirma que además de la intensidad de la discriminación y la persecución sufrida por los cristianos, ha empeorado considerablemente el periodo que se tiene en cuenta para el establecimiento del índice mundial de persecución de cristianos 2021. Del 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2020, 4.761 mil millones de cristianos han sido asesinados. Escucha esto. 4.761.000 millones, 4.761 mil millones de cristianos han sido asesinados. 4,277 millones de cristianos están en cárceles en estos momentos. 4,488 millones de iglesias han sido consideradas objetos de violencia, solamente desde el 2019, octubre, al 30 de septiembre del 2020. Una forma impresionante de aceleración de persecución al cristianismo en 50 países hostiles, que ahora ya se va a todo el mundo. La lista mundial de la persecución en el año 2021, ahora en los meses que tenemos nosotros desde el enero del 2021 hasta la actualidad, basado en un estudio de campo, la lista mundial de la persecución proporciona un análisis objetivo de la situación por la que atraviesan más de 340 millones de cristianos en diferentes países, que la persecución se ha vuelto de alta a muy alta o a extrema alta persecución. Al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo en la actualidad. 1 de cada 6 cristianos son perseguidos en el África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. Y 1 de cada 12 cristianos son perseguidos en América Latina. Las cifras de la violencia anticristiana han sobrepasado, ya que 4.761 cristianos asesinados por día, 4.488 iglesias atacadas y 4.277 son cristianos detenidos y puestos en prisión solamente por el pretexto de ser cristianos. ¿Ok? ¿Qué es la persecución contra los cristianos? Hay muchas definiciones al respecto, pero la lista mundial de la persecución opta por una definición amplia en la dimensión física tanto y
física, económica, espiritual, en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito familiar. La persecución está en estos ámbitos, en el privado, en el familiar, en el social, en el eclesial y en el nacional. O sea, en todo lugar el cristianismo está siendo objeto de persecución en este preciso momento en todo el mundo. La revista cristiana Charisma's News dice que un gran síntoma del apocalipsis está próximo y al final de todo ha empezado con la persecución de la iglesia cristiana. Los cristianos están siendo perseguidos en todo el mundo y esto es un signo del fin de los tiempos. Esta revista cristiana muy conocida menciona también y dice: muchos cristianos en el mundo occidental ni siquiera, o sea, tú y yo somos nosotros los occidentales, dice, ni siquiera se dan cuenta de que la persecución del fin de los tiempos ya comenzó. Los cristianos de Occidente, tú y yo, ni siquiera sabemos que la persecución ya ha empezado. Y cuando llegue será como un tsunami que encontrarán a muchos durmiendo, otros comiendo, otros casándose, dándose en casamiento, y otros tratando de inventarse el agua tibia, y otros tirados al abandono en su propio egocentrismo de resentimientos, amargura, y etcétera, 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 etcétera. ¿Qué más dice la revista Charisma News? Dice esto: en todo el mundo los cristianos están siendo atacados, la Biblia está siendo quemada y las iglesias están siendo cerradas. Deberíamos hacer todo lo que podamos para presionar a los gobiernos para que dejen de perseguir a los cristianos, pero si realmente estamos en los últimos tiempos, en la última instancia, en la última llamada, la persecución irá de aumento en aumento, intensificándose más fuerte cada día. Y es lo que estamos observando. La buena noticia, esta es la buena noticia de la persecución. La buena noticia es que la persecución siempre saca lo mejor del pueblo de Dios. Y creo que los capítulos más importantes de la iglesia aún están por llegar. Es lo que termina mencionando el comentarista de esta revista cristiana. Este sitio web señala ejemplos recientes en China, donde una ofensiva del gobierno chino ha visto a las autoridades asaltar casas con iglesias de hogar, asaltar casas de cristianos de manera unilateral para eliminar símbolos religiosos como cruces, como esto y aquello, arrestar a miembros de la iglesia e incautar iglesias y demoler iglesias. Algunos de vosotros han mirado en las noticias lo que eso está pasando en el mundo entero, pero ese solamente es nada más un pequeño fragmento que se escapa y sale a las noticias. Pero detrás de esto existe una maquinaria impresionante que va creciendo día a día. Y la iglesia del Señor se encuentra completamente dormida, creyendo en que tiene que conquistar el mundo. Parecen pinky y cerebro hoy por hoy todas las iglesias, por decirlo así, todas las iglesias cristianas en diferentes partes del mundo, queriendo conquistar el mundo, queriendo obtener riquezas, queriendo obtener grandezas, queriendo conquistar y conquistar y conquistar dinero, 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 dinero y dinero y dinero y dinero y dinero. Pero no se dan cuenta el golpe tremendo y fuerte que se va a recibir no muy lejano, en un tiempo más cercano, porque se avecina una tormenta impresionante. Por lo tanto, todos sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y la Biblia claramente nos dice que la persecución continuará y luego se convertirá en una gran persecución en cuanto más cerca estemos a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso menciona la Escritura. Sé que a todos ustedes esto como que les llama un poquito la atención. ¿Por qué? Porque ustedes duermen las 8 horas, en algunos de los casos hasta 12 horas, comen las 3 comidas, tienen Biblia en la casa hasta para regalar y vienen a la iglesia y se duermen en la iglesia, no les importa nada, no tienen ni siquiera la intención de querer buscar de Dios, un pequeño resentimiento, tienen a morir, quieren ya abandonar el mundo, ya no tienen sentido la vida.
son cristianos de alfeñique, de papel. ¿Entienden eso, iglesia? Por esa razón. Y gracias a la misericordia de Dios viene la persecución para que todos dejemos de ser lo que somos. Y ahora vamos a mirar cómo la misericordia de Dios se ve reflejado en la persecución que viene a la iglesia del Señor. Ya está la persecución aumentando de una manera gradual impresionante. Y con todo este tema de las vacunas es la iglesia la que se opone, y por esa razón cada vez se hace más agresiva la persecución. Y el día de mañana la ONU ha declarado al cristianismo como el estorbo de la sociedad, y todos los países están de acuerdo que el cristianismo es una piedra en el zapato y que esa piedra en el zapato hay que retirarlo, y lo van a conseguir y lo van a lograr porque la Biblia lo menciona, y también porque todo lo que menciona la Agenda 2030 apunta hacia ese mismo lugar. Así que no hay más espacio y tenemos que enfrentarnos a una verdad, y es hora de prepararnos para enfrentarnos a esa verdad. Hay un dicho que dice que guerra avisada no mata soldado. Y déjenme ser ahora el atalaya, déjenme ser ahora en este momento ese centinela, esa trompeta que suene para que usted como pueblo de Dios deje de estar divagando en las nubes creyendo que es un angelito bello y que está volando, y que es el mimado de Dios, y que es la niña de los ojos de Dios, y que no le va a pasar absolutamente nada. Miraremos también el engaño a la cual hemos sido sometidos por toda esta élite religiosa. El estado profundo existe y la iglesia profunda también existe, para engañar a aquellos que no conocen la palabra del Señor. Por lo tanto, este hecho o este tema de persecución y sufrimiento es parte de cada uno de los pasajes bíblicos más importantes relacionados con el acontecimiento que conduce al regreso de Cristo. De manera extraña, cada que habla de la venida de Cristo siempre contextualiza con una persecución antes de que Cristo venga. Jesús repetidamente nos habla de ello porque Él quiere que sepamos lo que va a ocurrir y que estemos listos y alertas, y que podamos entonces estar llenos de gozo y sin temor de servirle hasta que ese día llegue. ¿Qué dice el texto que leímos al principio? A modo de introducción, hice que entiendan este tema al respecto de lo que está pasando en la actualidad. Ok, ahora, Cristo Jesús menciona estas palabras. En el texto que leímos, Juan 15, 20, 21, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. Esto ya lo hablé a ustedes al inicio de mi ministerio, dice Cristo. El siervo no es mayor que su Señor. Este es una norma de conducta. Dice: el siervo nunca será mayor que su Señor. Su Señor es mayor, el siervo es menor. Hace referencia, dice: yo soy su Señor y vosotros sois mis siervos. Por lo tanto, ustedes deben tener bien claro este principio, que el siervo no tiene mayores privilegios que lo que su Señor tiene. No, el siervo tiene privilegios de siervo, el Señor tiene privilegios de Señor. Por lo tanto, no van a igualarse en cuanto al estado, a los privilegios que tiene el siervo con los privilegios del Señor. Eso dice Jesucristo. Bueno, sigamos. Y aquí viene el ejemplo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Dice: si es que al Señor le han perseguido, siendo Señor, con privilegios de Señor, a los siervos también, esta palabra también de seguro los van a perseguir. ¿A quiénes está hablando? A la iglesia del Señor. Pero yo sé que tú estás pensando en este momento: pastor, pero lo que usted no sabe es lo que yo sé. ¿Qué sabes? Es que antes de que venga la persecución, mi alma volará. Mi alma volará. Mi alma volará, ¿no es cierto? Antes de que venga la persecución, mi alma volará. Volará, 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 y mi alma volará. ¿Se das cuenta? Eso es lo que usted no sabe, pastor. Lo que pasa es que a usted no le han enseñado la Biblia, pastor. Antes de que venga la persecución, mi alma volará. Mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará.
Y volará, y volará, y volará. Y mientras vamos volando, miraremos la persecución y mi alma volará. ¿De dónde sacaron eso? ¿De qué Biblia sacaron eso? Esa es la pregunta. ¿De dónde sacaron toda esa barbaridad? De que tu alma va a volar y que vas a volar de la persecución y que vas a volar antes de que venga el día grande de Jehová. ¿De dónde sacaron eso? Ese es el gran engaño al cual el pueblo de Dios ha sido sometido en los últimos tiempos. Si toda la escritura, hermanos amados, toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, menciona un patrón al cual el pueblo de Dios se ha sometido siempre por la voluntad soberana de nuestro Dios. Dios es experto en sacar a su pueblo de en medio del fuego, de en medio del pozo de los leones y de en medio de las 10 plagas que trajo a Egipto. Dios es experto en mostrar su brazo desnudo de poder de esa manera. Hermanos, es un engaño esto del rapto de la iglesia. Estaré durmiendo y de pronto solo mi pantalón, mi camisa, mi chaqueta se quedará ahí. Y que estarán en la iglesia todos como un momento como esto y de pronto van a desaparecer. La Biblia del pastor se cae porque el pastor se va y solamente quedan los pantalones y los zapatos, la ropa nada más ahí en las sillas. Es que yo vi una película. Sí, te engañaron en la película. Hoy el cristiano vive solamente mirando, no la teología, sino observando lo que dice Hollywood. Es impresionante la ignorancia y el analfabetismo bíblico al cual la iglesia ha sido sometido. Pastor, eso es herejía. Estudia la palabra y deja de creer en herejías. Y para aquellos que estén ya juzgándome en este momento, en nuestro canal está una enseñanza al respecto de el rapto o arrebatamiento. ¿Sabían ustedes que rapto en la escritura no existe? Un tal rapto secreto que vas a irte y que los aviones se van a caer porque van a desaparecer, una cantidad de cosas que han mencionado. ¿Sabías tú que eso no es bíblico? Pero así me enseñaron, así te engañaron y no se engañaron. Ese es el gran engaño para que la iglesia esté pensando. Y por eso viven como viven, creyendo. ¿Y cómo sabes que te vas a ir al cielo? Porque tengo fe. ¿Fe en qué? ¿O de qué tienes fe? De que me voy para el cielo. ¿Crees que solamente por eso va a irse? Existe un patrón en la escritura muy interesante. Mira cuál es ese patrón. Dice Jesucristo: hey, ¿se acuerdan lo que yo les dije antes? Ok, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí como su Señor me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. No, Jesús, espérate, porque mi alma volará. Porque mi alma volará. Estás equivocado, Jesús. Mi alma volará. No, Jesucristo. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? Es Cristo, no es cualquiera. Es Jesucristo. ¿Qué más dice ahora? Dice, si han guardado mi palabra, hablando del mundo, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Los que me oyen a mí, le van a oír también a ustedes. Pero los que me persiguen a mí, le van a perseguir también a ustedes. Y les hago una pregunta. ¿Quién persiguió a Jesucristo? ¿Y quiénes fueron los que le llevaron al Calvario, a la cruz a Jesucristo? ¿Quiénes fueron? ¿Fue Roma? ¿Los romanos fueron? ¿Fueron los inconversos? ¿Fueron los impíos? ¿Fueron los paganos? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Sabes quiénes fueron? La iglesia. Los que se hacían pasar como iglesia. Y déjame decirte algo, mi amado hermano, hoy en esta mañana, antes de que me vaya a olvidar. La persecución no viene de afuera. La persecución viene de acá adentro. Pastor, usted está equivocado. De aquí viene la persecución. Mírale al que está a tu lado, mírale bien. Ese es el que te va a perseguir el día de mañana. Mírale al que está sentado a tu lado. Ese es el que mañana te va a perseguir. No, pastor, eso no, porque acá somos. No, dese en cuenta solamente ahora, antes que venga la persecución, existe esa persecución dentro de la iglesia del Señor.
Ahora, de hombres y mujeres que son usados por Satanás para perseguir a la iglesia del Señor dentro de la misma iglesia del Señor. ¿Será, pastor? Bueno, dejemos que la Escritura entonces nos mencione. Dice esto: mas todo esto se hará, escucha con atención, por causa de mi nombre. ¿Por causa de qué? ¿Del nombre de quién? De Jesucristo. Entonces presta atención, escucharás lo que te voy a mencionar ahora. Dice que todo esto va a ocurrir solamente por confesar el nombre de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Por esto te van a perseguir, por esto te van a aborrecer, por esto te van a matar, por esto te van a hacer eso, solamente por decir que eres cristiano. Esto es elegante. ¿Por qué razón? Porque no conocen al que me ha enviado. Jesús, hablando estas advertencias del fin del siglo, en los futuros acontecimientos por venir, dijo de manera textual y categórica lo que la iglesia tenía que estar preparada para esperar. Pastor, predique del evangelio, pastor, predique de la gloria de Dios. ¿Por qué predica de persecución? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia necesita conocer esto, ya que la iglesia piensa que su alma va a volar. ¿De que va a volar el alma? Sí va a volar, pero en el momento cuando Cristo Jesús venga por su pueblo, pero no como ha mencionado, de que antes de que todo esto, que el alma va a volar. Les recomiendo que ustedes vayan a nuestro canal y observen ahí la enseñanza rapto o arrebatamiento visible. También la enseñanza de quién detiene al hombre de pecado, se lo recomiendo. Lean conmigo Mateo 24, aquí Cristo Jesús está sentado en el Monte de los Olivos y los discípulos le dicen: Jesús, por favor, explícanos cuándo sucederá todo esto que acabas de mencionar del fin de los tiempos, por favor, hazme conocer. Versículo 9, 24:9. Hablando acerca de todo este tema. Y lo más curioso de todo es que en el versículo 3, antes de decir que van a venir los terremotos y va a venir todo esto, va a venir aquello, ¿qué dice Jesucristo que va a venir? ¿Qué dice ahí en el versículo 3? 24:3, ¿qué dice? Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué razón? Lo primero que menciona Jesucristo es que tengan cuidado que no les vayan a engañar, porque lo primero que va a venir antes de persecución, antes de los terremotos, antes de las pestes, antes de todo, lo primero que va a venir es que una ola de engaño absoluto en todo el mundo. Y ahora, ¿a quién viene a engañar? ¿Al mundo o a la iglesia? ¿Para quién es la advertencia? Para la iglesia. Eso quiere decir que el engaño va a venir ¿a dónde? ¿Al mundo o a la iglesia? Eso quiere decir que tenemos que cuidarnos del engaño del mundo o del engaño de la iglesia. Del círculo religioso, mi hermano. Cristo Jesús dice: le van a tratar de engañar a ustedes le van a tratar de engañar, iglesia, hijos míos, a ustedes le van a tratar de engañar. ¿Y quiénes son los que van a engañar? ¿Qué dice el versículo a continuación? ¿Porque qué? Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el profeta del Cristo, yo soy el representante de Dios, y yo soy el apóstol, yo soy esto, yo soy aquello, y a muchos engañará. Hermanos, esa recomendación no es para el mundo. Esa recomendación es para la iglesia del Señor. Los discípulos, su iglesia primitiva, para ustedes yo les recomiendo tengan mucho cuidado, va a haber un gran engaño. Y el gran engaño ocurrió en el siglo XVIII. ¿Cuál es el gran engaño? El gran engaño es esa doctrina que hoy por hoy la mayoría de cristianos abrazan, el dispensacionalismo, que vino a enseñarle que tu alma volará, y que te vas a escapar de todo esto, y que como ya te bautizaste, hiciste una oración de fe, y ya confesaste tus pecados, y ya el pastor oró por ti, y ya hablaste en lenguas, y ya te caíste, ya hiciste un alboroto allí, ya sentiste un fuego que sube y baja, ya eres salvo, ahora sí, espera solamente que hoy escucha la trompeta y tu alma volará. Y tu alma volará. El cristiano vive pensando eso hasta el día de hoy. Y es impresionante que la verdad que existe detrás de todo esto.
Van a engañar. Ahora vete al verso 9, porque de ahí empieza a decir lo que va a pasar, lo que va a suceder, todo esto. Y dentro de ese engaño menciona lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis, ¿qué cosa? Amados y honrados y aceptados. Aborrecidos de ¿cuántas personas? De todas las gentes, por causa de tu empleo, por causa de la vacuna, por causa del trabajo, ¿por causa de qué? Por causa de mi nombre, dice el Señor. ¿Qué decía en el texto que nosotros leímos en su momento de Juan 15? Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Y ahora vuelve a replicar y dice: y todas las gentes le aborrecerán a ustedes por causa de mi nombre. Y versículo 10, por consecuencia de eso, ¿qué va a pasar? Muchos tropezarán. Escuchen eso, tropezarán. Muchos tropezarán. ¿Cuántos? Todos, no todos. Muchos tropezarán. ¿Cuáles? Del pueblo. Y se entregarán unos a otros. Mira el que está a tu lado. Ese que está a tu lado, ese te va a traicionar. Juanito dice: no, es mi esposa, cuídate de ella. Pablo le dice: ¿te das cuenta? Mireya dice: no, este es mi esposo, cuídate de él. ¿Por qué? ¿Sabían ustedes que los enemigos son de nuestra propia casa? Este mensaje les va a doler a muchos. Mira lo que dice a continuación: y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Verso 11: y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué dice que van a hacer? Y engañarán a muchos. Es lo que está pasando en este tiempo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se enfriará, se enfriará. Pero el verso 13 es la esperanza: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces existe un detalle muy curioso. Cristo dice: mira, el siervo no es mayor que su señor. Si con el Señor le persiguieron y le hicieron y le llevaron a la muerte, cuánto más a ustedes, mis siervos. Por tanto, no deben tener esto alejado de su corazón. Manténganlo siempre presentes. A mí me aborrecieron, a ustedes también. A mí me mataron, a ustedes también. A mí me persiguieron, a ustedes también. A mí me crucificaron, a ustedes también. Así que ese es el patrón de conducta para la iglesia del Señor. No es que Cristo se hizo pobre para que yo sea rico. Cristo andaba en burro para yo andar en un carro último modelo. Es que Cristo no tenía una piedra donde recostar su cabeza para yo tener una casa con piscina, una casa con todos los detalles. Ese es el mensaje apóstata que hoy por hoy ha contaminado la iglesia del Señor. Y han llevado a la iglesia del Señor ahora a ir detrás de los Baales y detrás de Astarot y detrás de todos aquellos dioses paganos, sionizos de los diferentes países y de todos los lugares y naciones. Hoy por hoy la iglesia está perdida por la ignorancia bíblica que existe. Lamentablemente esa es la realidad. Es hora de regresar a ver al maestro para no estar equivocados. ¿Y cómo sé quién es la verdad, pastor? Ahora me preguntan muchos. Oye, no me preguntes eso, cabezón. Ve a Cristo. ¿Qué me vienes a preguntar a mí? ¿Quieres de mis labios que yo te diga que la iglesia nuestra es la verdadera? No es así. Cristo es la verdad. Corre a Cristo. ¿Pero dónde le encuentro a Cristo? Ganas de darle una paliza. Yo creo que a eso sí deberían vacunarlos. Y ponerle las 10 dosis de una vez. Tienen a Cristo frente a sus ojos. Tienen la palabra de Dios en sus manos, el testimonio fehaciente de Jesucristo. Y preguntan, ¿a quién seguir? ¿Quieren la verdad? Ese tipo de cristianismo existe hoy por hoy. Estoy confundido, no sé qué hacer, porque el uno me dice una cosa, el otro otra cosa. Cierra los oídos a todo lo que te digan. Ve a la Escritura y conforme a la Escritura cree. Y a ese Cristo de la Escritura síguele y estarás en la verdad. Y la verdad te hará libre.
Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Se entregarán unos a otros. Unos a otros se aborrecerán. Está hablando del pueblo de Dios, no está hablando del mundo. Olvídese que esto no es para el mundo. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿A quiénes van a engañar estos falsos profetas? ¿Al mundo? No. Por eso es que existen esta ola de profetas. Ola de predicadores hoy por hoy, profetas, unos guambritos, no estoy desmereciendo, hermano, pero unos guambritos por allí de unos 20, 25 años y ya dicen, es que yo me fui al infierno y yo me fui al cielo y ahí encontré a Julano, a Mengano, Michael Jackson bailando breakdance adentro y lo encontré, él está condenado. Y la gente le sigue, hermano. La ignorancia bíblica es impresionante. Muchos se engañarán. ¿A quiénes engañan? A la iglesia. Por eso es que yo ya dejé de recibir. Anteriormente me enviaban, hermano, cartas los apóstoles para darme cobertura. Miramos que son una iglesia que Dios está en el corazón de Dios y queremos dar la cobertura. Apóstoles de todo calibre y de todo precio para darnos cobertura. Profetas que traían palabra del Señor para nosotros. Anteriormente permitíamos que se suban en este púlpito por la ignorancia, pero gracias a Dios, hasta que llegó el día en que llegamos a conocer, nunca más. Hermanos queridos, es al pueblo, Cristo está anunciando, dice, tengan mucho cuidado, y porque la maldad en el mundo ha aumentado, también dentro de la iglesia la cizaña ha crecido, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? ¿Acaso usted no se ha enfrentado a personas, hermanitos, hermanitas, que tienen una lengua que lleva y trae y pasan hablando y desanimando al otro? ¿No le ha pasado eso? Es porque la maldad ha aumentado en el corazón de esa persona. Y en vez de construir, está ¿qué cosa? Destruyendo. ¿Y qué pasa contigo cuando te dicen ese tipo de cosas? ¿Qué sucede contigo? ¿Acaso no te desanimas? ¿Acaso no bajas la guardia y dices, caramba, ¿y ahora qué hago? Yo te voy a responder, arrepiéntete, porque tú no has conocido aún todavía quién es Dios, quién es Cristo Jesús. Hermanos amados, la persecución ya empezó, ya somos perseguidos, ya estamos siendo perseguidos, no a esa escala como lo están en otros países, pero sí lo estamos. Unos a otros se aborrecerán. Unos a otros. ¿Tú te llevas con Panchito? Sí. Es que Panchito mira cómo es. Ese es así asado y cocinado. A mí me cae mal, por eso que yo ni le paro bola. Y el otro dice, ¿de verdad? Dice, sí, yo también me he dado cuenta que es medio, aparte de feo, es torcido, sí, me he dado cuenta. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no. Y eso ni hablar de Panchita, pero mejor ni hablemos, sin comentarios de ella. ¿Cuánto daño se causa dentro de la iglesia con ese tipo de expresiones? Cada vez que tú escuches a alguien mencionar de esa manera, entiende que la maldad en su corazón ha crecido en abundancia, que le salen las ramas por las orejas, los ojos y por todo lugar, vierte veneno dentro de sí. Y eso no lo digo yo, lo está diciendo Cristo advirtiendo a la iglesia del Señor. Ahora, esos falsos profetas y apóstoles modernos, ¿cuánto daño irreparable ha causado en el cristianismo moderno de hoy? Llenando los corazones de fábulas, de cuentos, de grandezas, de reinos, poder, desviándolos del verdadero camino que conduce a la eternidad. Jesucristo trazó para su pueblo un camino. Y de hecho quiero que lean conmigo Mateo 7:13. Cristo Jesús menciona estas palabras y dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha. ¿Quién está diciendo? Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Aquí hay otro patrón de conducta. Hay dos clases de puerta, una estrecha y una amplia. Y la estrecha es complicada, difícil. Para entrar por la estrecha tienes que entrar tú solo. Es tan estrecha que solamente puede pasar una persona.
¿Por qué razón, pastor? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Usted ha leído eso en la Biblia? Claro, dice la palabra que la salvación de cada uno es individual. El pecado del padre no lo carga el hijo, ni el pecado de la esposa carga al esposo. Cada uno tiene que enfrentarse delante del eterno Dios. Y para pasar por esa puerta tengo que pasar sin nadie, solo. Yo como esposo adelante, mi esposa detrás y mis hijos detrás. Por eso cada padre de familia acá y cada esposo, mi hermano, tú tienes un desafío y una responsabilidad grande. No, es que yo dejo que mi esposa, ella tome sus decisiones. Lo que pasa es que ella tiene que tener, la salvación es individual. Sí, pero tú eres el marido. ¿Acaso eres pintado tú allí? En el caso de las mujeres, deje que ese hombre siga con su desvarío. Déjelo allí. Porque cuando una mujer lucha para que ese hombre le siga detrás, no pasa nada, pierdes tiempo. Mejor déjalo allí. Déjalo, abandónalo allí a su suerte. Déjale para que Dios le meta la mano. Y cuando Dios le mete la mano, ahí es donde empiezan a parir verdaderamente. Y hablo en la expresión de parir, no que van a parir, sino van a saber lo que es parir un hijo cabezón. El dolor que le va a venir a su vida va a ser impresionante. Pero como hombre, tú como esposo tienes el deber de tomar a tu esposa. No, mamita, usted no va a hacer lo que usted quiera. Usted venga detrás de mí. No, que sí, que yo, que acá, que allá. Déjame que mi salvación es individual. O sea que tú y yo ya nos hemos divorciado. Pues entonces somos uno solo. Yo soy la cabeza, tú eres el cuerpo. A donde entró la cabeza, el cuerpo también. La puerta es estrecha. Y no puedes ir con todo lo que tú quieras. Es que yo quiero irme con mi carro, mi casa. No, Señor, entra todo. Deja tu equipaje, deja todo tu bagaje y entra solo. Cristo dice, hey, este es el principio. Hay una puerta estrecha, pero hay una puerta amplia. Que pueden entrar como quieran, haciendo lo que le dé la gana, pueden entrar, no hay problema. Pero quiero que entiendan esto, dice la palabra. Espacioso es el camino que lleva a la perdición. Ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Verso 14. Porque estrecha es la puerta y también el camino es angosto. Así que no es solamente la entrada, no, sino es la entrada y el transcurso de todo el camino hasta llegar a la eternidad. ¿No les gustó, verdad? Ese es el verdadero evangelio. El falso evangelio de los falsos profetas y falsos apóstoles de los últimos tiempos es que le han presentado una puerta amplia y espaciosa. Porque ser cristiano hoy por hoy es una moda que no incomoda. Ser cristiano hoy por hoy, eso es relajante, es un club social y esto es acá, para allá, para tomar tinto, reunión de damas, reunión de caballeros, reunión de jóvenes, reunión de niños, de adolescentes de 15, de 17 años. Es picnic, campamentos, retiros, y esto es bonito, té de caballeros, té de damas, reunión de empresarios y etcétera, etcétera, etcétera. Ya no es iglesia, eso es puerta ancha, camino ancho y espacioso. ¿Te das cuenta? La puerta estrecha es otra cosa. Es hora de que la iglesia del Señor entienda por entender. Dice así, versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Uy, no, pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Sí, porque ya entendí, puerta estrecha, puerta ancha. Yo no quiero entrar por la puerta ancha, quiero entrar por la puerta estrecha. ¿Qué hago, pastor? Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vestidos, no dice vestidos de ovejas, sino con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero tranquilos, mi hermano. Pero pastor, mire, ¿y cómo hago para darme cuenta si son lobos o no son lobos? Porque se les ve como ovejas. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No, es contra naturaleza. Verso 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, Así que por sus frutos los conoceréis.
Mira, mi amado hermano, por sus frutos los conoceréis. Pastor, ¿y cómo sé qué fruto es? Escucha rápidamente esto que te voy a decir. Mira esto. El sembrador salió a sembrar, dijo Cristo. Y parte de la semilla cayó en tierra de espinos a la orilla del camino, en piedras y en buena tierra. 4 clases de tierra. Las 3 clases de tierra se echó a perder la semilla. Y en la tierra que dio fruto al 30, al 40 y al 60, al 100 por uno. Al 30, al 60 por uno. Y al 100 por uno. Ahora, ¿quién es el sembrador y qué es la semilla? El sembrador es el Hijo del Hombre. La semilla es la palabra de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? El verbo de Dios, palabra de Dios, Jesucristo. Entonces tú y yo hemos sido tipos de tierra. El verbo de Dios fue sembrado en nosotros. ¿Qué se fue sembrado en nosotros? La palabra de Dios. La palabra de Dios, que es el verbo de Dios, que es Cristo Jesús. El verbo se hizo carne y es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué semilla se sembró en nosotros? Cristo Jesús, que es el verbo de Dios, que es la palabra de Dios, ¿sí o no? Ok, si esa semilla se sembró en nosotros, entonces el árbol que nace en nosotros o la espiga que nace en nosotros debe generar un fruto. ¿Y ese fruto qué debe ser? Cristo Jesús. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo cada uno de nosotros. Ese es el fruto. Entonces Cristo dice, tranquilo, no se preocupen, no estén investigando. Aquel que tenga el carácter de Cristo, árbol bueno. Aquel que no tenga el carácter de Cristo es cizaña, punto. Cuando venga un predicador, y si ese predicador más habla de su gloria, de su honra, más habla de su grandeza, más habla de los milagros, más está en un momento de demostrarse a sí mismo que tiene poder, ese fruto no es Cristo. Es un fruto completamente diferente. El carácter de Cristo debe reflejarse en el predicador y también en el oyente. Entonces aquí te dejo una pregunta para que pienses, así como nuestra hermana Michelle te dejó la pregunta. ¿Cuál es el fruto que está en ti produciéndose? Cristo en ti es una réplica. ¿Tienes el carácter de Cristo? ¿Piensas como Él? ¿Caminas como Él? ¿Hablas como Él? ¿O no? Uy, no, pastor, ahí sí estamos bien lejos. Entonces es hora de arrepentirse. Es hora de arrepentimiento. Es hora de enfrentarnos a la verdad. Porque la semilla es Cristo. Y si la semilla siembras semillas de naranja, ¿qué vas a cosechar? Naranja, pero por ahí aparece uno, dice, no, yo por fe cosecho aguacate. Y pastor, se lo aseguro que voy a cosechar aguacate. Y decreto que cosecho aguacate. Y ahí empiezan todas las barbaridades de brujería que hoy por hoy han aprendido. Te hago una pregunta, ¿cosechará aguacate? ¿Por qué razón no? Porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. En ti y en mí fue sembrado la palabra, el verbo de Dios, Cristo Jesús en nosotros. Y ese verbo tiene que hacerse carne en nosotros y reproducirse un Cristo dentro de nosotros. ¿Acaso no dice la palabra que Dios nos ha predestinado para que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo? Romanos capítulo 8, verso 29, léanlo ustedes en casa. Entonces dice, ahora, pero por sus frutos los vas a conocer. Por sus frutos los conoceréis, a los salmistas, a los alabantes, a los que quieren recibir la gloria, a los que quieren recibir la honra. Por sus frutos les conoceréis. ¿Qué clase de semilla tienen dentro de? Ahora, la persecución no viene para la cizaña, la persecución viene para el trigo. Vamos a ir más adelante. No todo, por esa razón el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ya van entendiendo ahora mejor esto. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque muchos en aquel tiempo vendrán y me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Van a venir a decirme que han sido milagreros, apostolobos y profetas, projetas, todos los que ya hoy por hoy se menciona. Y van a venir a decir que han hecho grandes proezas, que tuve una mega iglesia y que tuve tantos de millones de seguidores en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, fui famosísimo. Y ¿sabes qué? La respuesta, escucha esto, versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, malditos por la eternidad.
Hermanos amados, existe un patrón. Y ahora, pastor, entonces entro por la puerta estrecha, ¿qué va a pasar conmigo? Vayamos más adelante entonces. Ahora, ¿cuál es ese camino y cuál es esa puerta estrecha? El fruto de la semilla. ¿Quién? Cristo Jesús. Él lo dijo, no lo dijo. Juan 14. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, dijo Jesucristo, ¿verdad? Y yo soy la verdad. ¿Y yo soy qué? La vida. Y nadie va a venir al Padre si no pasa por la puerta estrecha y por el camino estrecho a la eternidad. Cristo Jesús se paró delante de todos y dijo lo siguiente: yo soy la puerta. Y yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo. Él es la puerta estrecha, Él es el camino estrecho. Si Cristo es la puerta estrecha y el camino estrecho, entonces ¿quién es la puerta amplia y la puerta y el camino amplio? ¿Quién es? El diablo, dice la hermana. Satanás, el diablo, el chamuco, como tú le quieras llamar. ¿Te das cuenta? Entonces tú sabes por qué camino y por qué puerta has entrado. Pastor, me di cuenta que yo he entrado por la puerta amplia. Corre entonces y ve por la puerta estrecha ahora. ¿Dónde encuentro la puerta, pastor? ¿En qué iglesia encuentro? No vas a encontrar en ninguna iglesia la puerta estrecha. Porque la puerta estrecha es Cristo Jesús. ¿Y dónde encuentro a Cristo Jesús? Ahí tienes tu Biblia en la casa y lee y conócele a Cristo Jesús. Y sigue sus pisadas. Encuéntralo, ¿sabes dónde? Apenas el arcángel Gabriel mencione las palabras, salve, oh muy favorecida, regresa a mirar y ve allá y júntate a María y escucha todo el mensaje. Y sigue a Cristo desde el vientre. Y luego vete a donde los pastores, junto con los pastores, y observa al niño nacer. Y luego de eso ve a Egipto junto con José. Y luego de eso regresa al templo para ser presentado. Y desde ahí, cuando lo encuentres a Cristo presentado en el templo, luego a los 12 años, y de ahí persíguele todos los días de tu vida, persigue a Cristo por donde Él va. Dice la palabra que Cristo nos ha dejado ejemplo para seguir sus pisadas. Y con eso no te pierdes y no estás con esto de preguntar, no sé a quién seguir, no sé, es que todos hablan lo mismo. No pierdas tiempo, iglesia, es hora de volver a las raíces y no las raíces hebreas, no, Señor, es hora de volver a la semilla, a la palabra, al verbo de Dios, a Jesucristo. Ve a Cristo y serás salvo. Por lo tanto, aunque el ser humano cree, dice Proverbios capítulo 16, versículo 2, que todos los caminos al hombre le parecen derecho en su propia opinión. También en el versículo 25 del mismo capítulo dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero que su final es ¿qué? Es el camino amplio. Así que seguir el camino bajo tu instinto, lo único que te va a llevar es por el camino amplio, porque seguir la puerta estrecha, el camino estrecho, es decir, Señor, aquí estoy, guíame tú por donde tú quieras que yo ande, no por donde yo quiera caminar. Sí. Por lo tanto, frente a esta maquinaria de engaño que vendrá, Jesucristo lo dijo como advertencia, para que su esposa, para que la iglesia no sea engañada por falsos esposos o cristos con apariencia divina. Estos cristos tratan de seducir a la esposa. Por esa razón que Jesucristo dijo, yo no les voy a dejar a ustedes huérfanos, porque van a venir una ola de engañadores y van a seducirle a ustedes y van a enamorarles y van a seducirles y van a decirle que le van a dar carro, casa, techo, empleo, todo le van a dar, y a ustedes le van a enamorar de esa manera y ustedes van a ir detrás de ese Cristo que le ofrece todo. Por esa razón les voy a dejar a mi Paracletos. Por esa razón le voy a dejar al Espíritu Santo para que Él les guíe a toda verdad y a toda justicia. Bendito sea el Espíritu Santo, que es nuestro compañero fiel en el camino, para que dice, eso no escuches, porque eso es apostasía. Ese es el Espíritu Santo de Dios, no lo otro que se conoce ahora como alboroto pentecostal. No, eso no. Ese es un espíritu chocarrero, ese no es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hacer cuando venga la persecución? Ya hemos mirado, Cristo dice, va a pasar eso con ustedes. Y ahí está el cristiano que no conoce el indocto, el que solamente vive del espíritu, entre comillas, porque la letra mata.
Porque ese es otro de los problemas. Dice, tanta lectura para nada, es mejor vivir en el Espíritu. Y se la pasan en sus locuras espirituales, que lo único que hacen es engañarse a sí mismos. Porque es el conocimiento del verbo de Dios, de la palabra de Dios, lo que hace libre al ser humano. Conoceréis el verbo de Dios y serás libre, dice la palabra. Por lo tanto, ¿qué hacer en la persecución? Jesucristo nos da a nosotros un consejo. Mateo 13:11, por favor. Un consejo en el momento de la persecución. Pastor, nosotros no vamos a pasar por la persecución, pastor. Algunos me han dicho, usted pasará, pastor, por la persecución, pero yo, mi alma volará. Está bien, vuela tranquilo. Pronto vamos a mirar la realidad. Marcos 13:11, pero cuando os trajeren para entregaros en la persecución, dice, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Este texto lo utilizan descontextualizando muchos, principalmente los carismáticos y pentecostales, ya sean trinitarios, unitarios, cuadrangulares, no sé cómo sea. Ellos no estudian la palabra para traer un mensaje a la iglesia, sino que ellos dicen, dice la palabra, que no se preocupe cuando vayas a hablar de él, sino que cuando llega a la iglesia, al púlpito, abre la Biblia, busca un texto, lee el texto y Dios pondrá palabras en tu boca. Hermanos, habla de la persecución, en el día de la persecución, cuando te lleven delante de los magistrados. De eso está hablando, no socapando la ociosidad del individuo hoy por hoy. Entonces dice el versículo 12, en aquella hora dice, eso hablad porque si no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Verso 12, y el hermano, ¿qué dice? Hermanos, es que es Cristo advirtiendo a la iglesia, no al mundo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano. El hermano, ¿de qué está hablando? Hermano carnal y de hermano espiritual también. El hermano entregará a muerte a su hermano y el padre entregará a muerte a su hijo. Pero ¿cómo puede llegar hasta ese extremo, pastor? Yo jamás voy a entregar a mi hijo, jamás a la muerte. Eso nunca va a suceder. Eso jamás va a suceder. Pero yo te voy a explicar cómo va a suceder. En este mismo momento existen padres, hijos que lograron entender y dicen, papá, mamá, yo no me vacuno porque yo tengo mi confianza en el Señor y no quiero vacunarme. Y el padre dice, hijo, te vas a vacunar porque tienes que hacerlo. Si me amas, vacúnate. Si me amas, tienes que protegerme a mí, o es que me odias a mí. Es lo que ahora hacen estos, victimizándose y diciendo, es que la vacuna es para los que, para nosotros, para que no nos contagie. Esto es la idiosincrasia más tonta que podría haber escuchado en toda mi vida. ¿Cómo es posible que una persona que ya ha sido librada del virus mediante las dosis que se ha colocado tenga miedo de la persona que está contagiada? Se supone que si yo estoy cubierto ya no tengo miedo. ¿No es cierto que sí? Pero no, yo tengo que tener más miedo. Y todavía con tapabocas, y todavía con esto, todavía con lo otro, lavándome las manos, persinándome cada momento, y ya estando vacunado. No sé. No cabe en mi cabeza tamaña estupidez. Hermano, si yo ya estoy libre de todo eso, ¿para qué? Entonces, ahí viene el padre y dice, no, mijito, tienes que vacunarte. El padre entregando a su hijo solamente en la vacuna. Y mañana, cuando veas al hijo que se está muriendo de hambre, dice, no, yo no niego a Cristo. Soy cristiano, aunque me maten, no hay comida para ti. El papá dice, pobre mi hijo. Y está escondido. Y el padre dice, pobre mi hijo, tan tonto, no entiende esto. La bendición de Dios ha venido a nuestras manos. Muchos dicen, la vacuna es una bendición de Dios, que Dios ha mandado esa vacuna para librarnos del mal. Entonces vamos a buscar, va y le avisa a la policía, dice, en tal parte está mi hijo, y lo hago porque lo amo, cójanlo, tráiganlo, márquenlo para que pueda también comer, me da pena cómo se está muriendo. Fanático se está muriendo. Y el padre entregando a su hijo. Dice, pastor, eso no va a pasar. Vamos más adelante. Y se levantarán los hijos contra los padres. No solamente han sido los padres contra los hijos, sino los hijos también contra los padres. Y los matarán.
De cualquier manera, los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Otra vez nuevamente se repite, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Versículo 19. Ahora, ¿por qué razón pasa todo esto? Dice, porque aquellos días serán de tribulación. Ahora sí la iglesia, présteme atención. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Mira, mi amado hermano, agárrate de la silla, déjame explicarte algo rápidamente. No es un personaje aislado el que habla, es Jesucristo el que está hablando. Y él dice lo siguiente: mire, ustedes van a ser perseguidos, iglesia mía, esposa mía, presten atención. Presten atención. Y ustedes van a ser perseguidos porque ustedes no siguen la corriente del mundo ni la corriente de la cizaña. Van a ser perseguidos por los religiosos y por la cuna cristiana fanática que dice y ostenta ser los verdaderos. Le van a perseguir. A mí me persiguieron los del Sanedrín. Recuerda, el sumo sacerdote, sacerdotes y todos los entendidos y maestros de la ley le persiguieron a Cristo. No fueron los romanos. Usted no ven a Pilato ahí siguiéndole, vamos a matarle a este Jesús. Al contrario, Pilato dijo, yo no encuentro nada en este individuo. Le voy a dar una garrotiza y lo voy a soltar para calmar sus ganas y de venganza. No. Pilato, los paganos, Pilato le quiso dejar libre. Y si quieren ustedes entender algo, Roma le quiso dejar libre. Roma dijo, salvemos a este muchacho. Herodes dijo, no, si no, ¿de qué le vamos a condenar? Pilato dijo, ¿de qué le vamos a condenar? Dejémosle libre. Y la religión judía, los judíos dijeron, no, mátenlo. ¿Te das cuenta? Y Jesucristo dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si conmigo hicieron estos religiosos, lo mismo van a hacer con ustedes. Así que ustedes deben estar preparados para ese día. De antemano ya saben lo que va a ocurrir para que no les vaya a agarrar de sorpresa. Si no están preparados. Porque hay dos clases de cristianos: los que están preparados y apercibidos con las lámparas encendidas y con aceite en la lámpara. Y aquellos que están confiados en que son libres y prosperados y en victoria y creen que van a tener aceite de manera permanente para ir a comprar. La parábola de las 10 vírgenes. Ser prudentes, eso, estar preparados de antemano, es lo que estoy haciendo a la iglesia, preparado de antemano para lo que se avecina, que lo acabé de mostrar con estadísticas y viene porque viene y se va a poner más difícil y más complicado. Y nos estamos preparando como iglesia para ser cerrados completamente canales de YouTube, de Facebook, de todas las redes sociales, y que no podamos ni siquiera reunirnos en este lugar y tengamos que estar en la casa reunidos, y mañana ni siquiera en la casa reunidos, sino perseguidos por cuevas y montañas y por todo lugar. Pastor, ¿usted en qué película vio? Escucha lo que te voy a decir. ¿Qué dice la palabra? Cristo Jesús dice lo siguiente: vendrá una tribulación, una persecución, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. ¿Esto qué significa? Que no se compara con nada lo que va a ocurrir el día de mañana. Lo que pasó en el tiempo antiguo, a todos los profetas que fueron perseguidos y llevados a la horca, llevados muertos a piedrazos, a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, Daniel, a Oseas, a todos aquellos, cómo le persiguieron y cómo le mataron y quiénes le persiguieron, los impíos o los religiosos del pueblo. Los religiosos del pueblo. Dice, nada de eso ha ocurrido. Esta persecución va a ser mortal y terrible. No ha ocurrido nunca ni la habrá jamás. Ahora, en la iglesia primitiva, Roma vino e impuso sobre Israel, y los pueblos cristianos en ese entonces fueron esparcidos y perseguidos. Aparece una bestia.
aparece la presencia abominable de la abominación desoladora, Nerón a la cabeza. Se dice en la historia, que no ha habido un hombre tan perverso como Nerón. Nerón era aquellos que, así como tú tomas palomas, por ejemplo, y colocas y vas a fritar en una paila para comer, así él en una paila gigante freía a los cristianos, literalmente freía a los cristianos y vivos, literalmente. 1,5 kilómetros la entrada triunfal del ejército de Roma fue alumbrado por las noches con antorchas ardientes, hombres y mujeres empalados, envueltos en brea, alumbraban la entrada triunfal de personajes como este, vivos. Y dice que el grito que se escuchaba, el grito agonizante de los cristianos gritando, siendo empalados, no sé si entiende usted lo que significa empalado, como pincho, cruzados por en medio un palo y por la boca, colgados allí, y gritaban. Dice que esos gritos eran desgarradores, que ni las películas de terror más horribles no se comparan a lo que se escuchaba a kilómetros de distancia. ¿Sabes que 1,5 kilómetros de alumbrar con cuerpos humeantes, cuántas personas son? Nerón era impresionante. Ustedes, si no me creen, ustedes pueden ver la historia de la iglesia primitiva, las persecuciones que sufrieron. ¿Y sabes qué dice Cristo? Ahora, antes de que eso ocurra, dice, y va a haber algo que ni va a haber habido, ni la habrá jamás. Algo va a ser bien difícil, mucho peor aún todavía. Avancemos luego en el conocido como la Inquisición, la mal llamada Santa Inquisición de la Santa Madre Iglesia Católica Romana y Diabólica. La Santa Inquisición, que ellos dicen Santa Inquisición. ¿Qué era la Santa Inquisición? Perseguir al cristiano que profesaba la fe de Jesucristo y llamarlo hereje y condenarlo por hereje y quemarlo en la hoguera. En esa persecución, por eso que el Papa Juan Pablo dijo, pedimos perdón a todos nuestros hermanos separados porque nos equivocamos en la persecución. Hipócritas. Vienen a pedir perdón cuando ya después que mataron miles, millones de cristianos en una persecución brutal, en cámaras de tortura que hasta ahora no se ha podido imaginar la forma como torturaban a los cristianos. Es ahí donde tomaban a los cristianos y los descuartizaban con caballos, 4 caballos en las extremidades amarrados, y ahora sí, látigo al caballo. El caballo desmembraba los brazos y las piernas en los gritos desgarradores, y mientras ellos se reían, el cristiano estaba muriendo. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no dejaban de confesar que son cristianos. ¿Eres cristiano o eres católico? Decías cristiano. Arránquenle la pierna, los brazos, quítenle. Y mientras iban arrancando, él decía, soy cristiano. Ahí tenemos a Juan Hus, que fue en la hoguera, estaba él, mientras era quemado, gritaba, cantando al Señor y glorificando a Dios. ¿Qué clase de fe tenían ellos? Si ahora menos le miran mal, dicen, ay no, el pastor me vio mal, me largo de la iglesia, ya no quiero saber nada, ya soy yo una miseria. Por eso cuando alguien me dice así, mejor lárgate. Lárgate mejor, lárgate. Suena feo, ¿cierto? Pero lárgate mejor. Vete de este lugar, porque en este lugar estamos aquellos que estamos dispuestos a dar la vida por nuestra fe. No solamente porque me mira mal, es que hablaron mal de mí. Ay, Dios mío, me voy a morir ahora sí. Ni saben el pastor en la predicación lo que dijo. Esa me la apuntó a mí, por esa razón ya no vengo. Se van. Es impresionante, hermano, el tipo de cristianismo que hoy por hoy en las iglesias profesan. Vergüenza de cristianismo de hoy por hoy. Pero por eso viene la persecución, bendita persecución. Porque gracias a la persecución será el momento de saber quién es quién. Pastor, ¿cómo va a ser bendita la persecución?
Maldita la persecución. Bendita la persecución, porque esa persecución va a traernos a nosotros la verdadera identidad del trigo. Lo vamos a ver. Entonces, dice que no va a ser comparado con lo que ha pasado en la historia. Hermano, ¿de qué manera? ¿Qué pasó antes en el siglo IV, en el siglo IV, siglo V? Donde la persecución fue terriblemente, cuando ahí tenemos a Constantino el Grande, el primero de los que se hicieron tipo papa, que el matrimonio más abominable que tuvo la unión Estado e Iglesia, la Iglesia Católica, la unión, y de esa unión nació una abominable institución que persiguió al cristianismo y ¿sabes qué? Quitó la Biblia, la escritura de todas las casas, y quien tenía una Biblia, ese era reo de muerte. Por 1000 años exactamente estuvo la Biblia secuestrada por la curia papal. ¿Y qué pasaba con la iglesia del Señor? ¿Se acabó la iglesia? No, Señor, porque cuando existe persecución, la iglesia se multiplica. ¿Cómo es eso, pastor? Porque Dios así lo ha determinado. Porque mientras más, recuerda, cuando el pecado aumenta, la gracia sobreaumenta. Cuando venga la persecución, ya no vamos a ser miles, vamos a ser millones, hermano. Ahora que no hay persecución, somos miles, pero cuando venga la persecución, vamos a ser millones. Porque cuando la persecución viene, los verdaderos se unen con los verdaderos, y los verdaderos miembros del cuerpo de Cristo se unen al cuerpo, y los que son miembros ortopédicos, chao, se van. ¿Qué sucedió allí? ¿Cómo estaba la iglesia del Señor? ¿A dónde estaba la iglesia del Señor? Se perdió la constitución en ese momento de la eclesialidad. Se perdió la iglesia, no hay lugares, no hay templos. Se derrumbaron todos, persiguieron, mataron a todos los pastores, predicadores, apóstoles y todos los padres de la fe, como se conocen. Acabaron con todos. ¿Y qué pasó con la iglesia? Se fueron a las cavernas, cuevas, montañas. Y empezaron a contrabandear. No droga, no heroína, a contrabandear la palabra del Señor. Un solo versículo cruzaba océanos para llevar el evangelio a otro lugar, y con ansias esperaban la palabra. Ahora tienen toda la Biblia en la casa y la tienen arrumada, pero tranquilo, pronto la vas a tomar. Y no la vas a tomar para leer, sino la vas a tomar para cambiar por comida. Porque pronto las Biblias van a ser retiradas de todo el mundo, y lo van a retirar bien sencillo, a tal punto que tú vas a hacer cola para entregar la Biblia, para cambiar a cambio de una canasta de alimento para comer en tu casa. Porque así como dicen ahora, quien se vacuna tiene un kit de hamburguesas. Quien se vacuna tiene ahora un kit a mi esposa le ofrecieron un kit de aseo, el que está vacunado. Presenta el carnet y retiras un kit de aseo. Tantas cosas que hoy se inventan, ¿cierto? Entonces, el día de mañana va a decir, quien venga trayendo una Biblia, sea vieja, sea nueva, sea lo como sea, una Biblia, van a tener un mes de comida. Y ahí vas a ir tú con tu Biblia. Voy a canjear. Pastor, gracias que tengo 10 Biblias en la casa. ¿Y sabes qué dicen? No voy a dar mi Biblia. ¿Sabes qué van a pasar el día de mañana? Van a entrar a tu casa a robar tu Biblia para cambiar por comida. Porque la Biblia va a ser retirada, hermano. Por eso, bienaventurado aquellos que en tiempo de la gracia toman esto en serio. Bienaventurado aquellos que en el tiempo de la gracia su corazón se presta para inclinarse a la palabra del Señor. Bienaventurados aquellos que en tiempo de la gracia ustedes observaron con puntualidad y con reverencia y le dieron honor a la Escritura. Porque llegará ese momento donde va a haber hambre, y no de pan, sino de la palabra del Señor. En el primer siglo, los 1000 años de oscurantismo, ocurrió eso. La iglesia no tenía Biblia. Existían Biblias, pero por pedazos, por versículos, por párrafos. ¿Y sabes dónde estaba el versículo de Juan 3:16 y el otro Juan 3:17? ¿Dónde estaba? Estaba en otro lugar, lejos. Y para conocer eso tenían que cruzar información. Y que cuando le encontraban a ellos, le revisaban, le encontraban, eran reos de muerte. Literalmente ellos tenían que comerse la palabra.
¿Y sabes cómo empezaron a contrabandear la escritura? Aprendiéndose de memoria. De memoria. Entonces él llevaba el mensaje de Juan 3:16, llevaba el mensaje a otro lugar y él llegaba y decía Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y el pueblo escuchaba y se alegraba y se regocijaba de escuchar la palabra del Señor. Hoy abramos la Biblia con el celular en la mano. El día que llegue ese momento me he de reír de todos aquellos que no valoran a esta escritura. Así como Dios se mofará, también lo haremos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque en tiempo de la gracia no aprovecharon. Aquellos que vienen a dormir a la iglesia, ahora llegan y a la iglesia y se duermen, es que me arrulla el espíritu. Quiero verte durmiéndote, a ver si en una cueva puedes dormir con hambre, mojado, sin zapatos, sin nada, escondiéndote. Ahí quiero verte que te duermas, que te relajes. Por eso dice la palabra, bienaventurado aquel siervo fiel que cuando su Señor venga le encuentre trabajando. Por eso yo quiero trabajar para cuando llegue ese momento descansar. Porque los que trabajamos en el tiempo de la gracia, en ese tiempo descansamos. Pero aquel que en el tiempo de la gracia se tira al abandono a hacer plata, en ese día le va a tocar trabajar. Sí, Señor. Versículo 20. Y si el Señor no hubiere acortado aquellos días, que dice, nadie sería salvo. Pero bendito sea el eterno Dios que Él acortó esos días. Porque esos días van a ser no de 24 horas, serán de 24 horas, pero las horas no serán de 60 minutos, ni los minutos de 60 segundos. No van a ser. Van a ser acortados, porque lo que viene, mi amado hermano, una persecución terrible y tremenda. Pastor, pero ya le digo, mi alma volará, sigue volando, sigue volando. Nunca te olvides, mi amado hermano, que existe un patrón en cuanto a la siembra. Cuando una semilla de un árbol es sembrada, es en silencio sembrada, en silencio se gesta, en silencio crece, no hace ruido para nada. Y cuando ya ha crecido y está alto, cuando cae, hace mucho ruido. Hermanos amados, es importante que nosotros tengamos bien en claro verdaderamente qué es el Evangelio y quién es el Evangelio. Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, no que el profeta escogió, no que el presidente del presbiterio escogió, no que el apóstol escogió, no lo que el pastor ha escogido, no, Señor, lo que Él escogió, los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Bendita esperanza. Por lo tanto, como cristianos no debemos entonces sorprendernos cuando somos perseguidos y sufrimos por amor de su nombre. Amar al Señor viviendo una vida santa y hablando la verdad resultará en sufrimiento y en persecución por parte de los que dicen ser amadores de Dios. He aquí un ejemplo, Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos capítulo 7, verso 51. Duros de servir, dice Esteban, siendo perseguido en el primer siglo, el primero de los mártires con el que empezó la persecución, y esa persecución no ha acabado, continúa hasta el día de hoy y va a ser cerrado este tiempo de la iglesia con persecución. Hermanos, cualquiera que piense que va a irse de aquí al cielo estando vivo, o sea, como dice la palabra, estando aún vivos todavía, la venida del Señor viene, vamos a irnos sin tener persecución, no han entendido quién es el cuerpo de Cristo. Le hago una pregunta: cuando Cristo fue llevado a la cruz, ¿solamente fue llevado a la cabeza o también el cuerpo? ¿Ah? Cuando Cristo fue crucificado, ¿solamente le crucificaron en la cabeza o también manos y pies? Ok, entonces, ¿quién es el cuerpo de Cristo?
La iglesia, y la iglesia tiene que pasar por el Calvario. No, pastor, yo por el Calvario no paso, yo solamente quiero pasar por allí en el Monte de los Olivos, donde se multiplicaron los panes y los peces nada más, porque yo quiero gloria nada más. No, tengo malas noticias para ti. El cuerpo de Cristo tiene que pasar por el Calvario, tiene que ser crucificado también. ¿Acaso no dice todo aquel que quiera venir detrás de mí, qué tiene que hacer? Cargue su cruz y sígame. Dice Esteban ahora, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿A quiénes hablaba? A los religiosos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Te das cuenta? ¿A quién de los profetas no han perseguido? ¡A todos! ¿Y por qué dicen ahora el cristianismo moderno que mi alma volará, mi alma volará? ¿Por qué? A todos los persiguieron. Cristo vino, los persiguieron y le mataron. Los apóstoles de Cristo le persiguieron y le mataron. La iglesia primitiva persiguieron y le mataron. En la era de Nerón persiguieron y le mataron. En la era de la Inquisición persiguieron y le mataron. Y ahora el cristianismo moderno dice, mi alma volará, mi alma volará. ¿Qué clase de evangelio escucharon? ¿Qué clase de cristianismo han abrazado? El bíblico no es. Porque tenemos una historia que recorrer. Les recomiendo a mis amados hermanos que vayan a nuestro canal y vean una serie de 8 predicaciones que se llama El rastro de sangre. El evangelio se inició con sangre desde el huerto de Edén y se selló con sangre en la cruz del Calvario, y la redención final será con sangre. La iglesia del Señor está marcada por la sangre del Cordero. Y sin sangre no hay remisión de pecados. Se lo recomiendo a mi amado hermano que vea. Persiguieron a vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Verso 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis. Los shabáticos. Versículo 54. Oyendo estas cosas, dieron gloria a Dios por toda esta confrontación. Oyendo todas estas cosas, dijeron, gracias Señor por abrirnos nuestros ojos y enseñarnos la palabra del evangelio. Gracias Señor. ¿Qué hicieron ellos? Así están algunos enfurecidos en este momento escuchando esto. ¿Qué va a hacer eso, pastor? Si el pastor tiene que hablarnos del amor de Dios. Yo te estoy mostrando ahora en este momento la justicia de Dios. Hermanos queridos, dice, se enfurecían en sus corazones, adentro tenían amargura, rabia. Y por ende dice que le traqueaban los dientes de la rabia, de la furia contra él. Pero Esteban, la iglesia del Señor, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué hizo Esteban? Vio la gloria de Dios y vio a Jesucristo a la diestra de Dios. Mejor no sigo hablando en este tema. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. Vio. Y al Hijo del Hombre que está a la derecha de Dios, a la diestra de Dios. Él vio ahí al Padre y al Hijo. No hay solamente uno. Bueno, sigue con esa historia. 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. ¿Y por qué razón arremetieron contra él? Escucha esto. ¿Por qué razón arremetieron contra él? ¿Por qué? Dímelo. ¿Por qué? ¿Por qué arremetieron? Porque él dijo, yo veo al Padre y yo veo al Hijo. Dijo, no, porque no hay Hijo. Porque solamente hay uno. Y los demás, no, estás viendo mal, no hay dos. Y Esteban dijo, pero yo estoy viendo al Padre y estoy viendo al Hijo. Y dice, no, y rabia, coraje. Y te vamos a matar. Porque tú estás viendo lo que nosotros no vemos. Porque Dios es uno, nada más uno, en su coco es uno. Dice, pero yo estoy viendo a dos arriba.
Y le dieron rabia y coraje porque ellos no querían perder. Ellos querían tener la razón. Y aquí tengo que enseñarte algo muy interesante en esta parte. Porque esto mismo, ¿sabías tú que lo que le pasó a Esteban va a suceder al final con cada uno de nosotros? Porque el día de mañana, ¿sabías, mi amado hermano, que la religión del anticristo, la religión de la ONU, el día de mañana van a establecer por ley, escucharás con atención, por ley, mediante constitución mundial, ley mundial, van a establecer que no existe otro Dios sino un solo Dios, y a ese Dios deben temer. Pero está bien, pastor, eso, está bien. El unitario dice, está bien. El jehovacitario dice, está bien. Ay, sí, se fregaron los trinitarios, han de decir. Entonces, cuando vienen y te preguntan, mira, prohibido adorar a otro Dios, sino solamente a un solo Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Qué es Jesucristo para ti? Mi Señor. Entonces estás adorando a otro Dios. Tienes que negar a Cristo para que tú puedas pasar la prueba. El día de mañana, acuérdate de esto, voy a dar una enseñanza al respecto. El día de mañana va a existir solamente 7 leyes, escucha esto, 7 leyes nada más que van a gobernar el mundo entero. 7 leyes nada más. Y no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Y para que te quedes pensativo, esas 7 leyes están ya en la Constitución de los Estados Unidos, listas para ser puestas en marcha. Esas 7 leyes, para que lo investigues tú, se llaman las 7 leyes noágidas. Que el mundo entero se va a inclinar a esas 7 leyes noágidas. Y cuando tú leas, dice, pero todas esas leyes están bien. Están bien porque tú no entiendes. Y le pido a ustedes que ustedes, entre la ley número 1 y la ley número 7, ustedes hagan un análisis para que se den cuenta la barbarie que se va a desatar en contra del cristianismo. Entonces, pero Esteban dice, puesto los ojos en el cielo, observó. Entonces ellos dando grandes voces se taparon a los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esa es la iglesia del Señor. Pero ¿cómo está la iglesia del Señor ahora? Vamos a leerlo de la manera como la iglesia del Señor. En este momento el cristianismo está. No la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor siempre ha mantenido la certeza. Me pronuncié mal, pero el cristianismo de ahora, ese cristianismo barato, moderno. Ese cristianismo de reuniones juveniles, ese cristianismo de danzas, de teatros, ese cristianismo de conciertos, ese cristianismo de encuentros y de tanta tontería que hoy por hoy han traído a la iglesia del Señor. De la siguiente manera. Escucharás. Y apedreaban a Esteban, ahora vamos a decir Esteban, y apedreaban al cristianismo moderno mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, ¿por qué me tratan mal a mí de esa manera? Solo a mí, solo a mí. No me pasa una cosa, luego me pasa otra, Señor Jesús. Ya, Jesús, por favor, ayúdame, no puedo más. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, Señor, cuánta maldad existe en estos seres humanos, cómo han hablado mal de mí, me han calumniado, me dicen esto, me dicen aquello, el pastor habla mal de mí. Por favor, júzgale. Acúsale, castígale, Señor, defiéndeme que yo soy tu mimado, mimada. Es así ahora el cristianismo de hoy. Resentidos, con amargura, con las intenciones de volar. El cristianismo de hoy es impresionante. Pastor, usted me la está echando a mí. Sí, para ti. Es para ti el mensaje. Pero justo cuando yo vengo a los tiempos, vengo y me está dando a mí.
Enhorabuena que muchos han venido a los tiempos, ¿eh? Es necesario que la iglesia sea confrontada. Es muy importante. Y aquellos que están en casa mirando y dicen, bien que no me fui, también para ti. También es para ti. Porque hay de aquel que conociendo lo que viene no anuncia el peligro. Y mi deber es hacerlo y anunciarlo. Pero este dice de rodillas, clamó y dice, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿En manos de qué? De los perseguidores. Este es el ejemplo cómo arrancó la persecución en la iglesia primitiva. Este fue el acontecimiento histórico de la humanidad, dando inicio a la persecución del cristianismo. Todo aquel que seguía a Cristo fueron marcados. Y de hecho, mi amado hermano, en Antioquía dice que todos aquellos que profesaban la fe de Cristo lo marcaron con este nombre, cristiano. Cristiano. ¿Qué significa cristianos? Cristiano significa seguidor de Cristo. Cristiano significa caminar por el camino angosto. Cristiano significa entrar por la puerta estrecha. Cristiano significa cruzar el Getsemaní. Cristiano significa ir al Gólgota. Cristiano significa Calvario. Cristiano significa cruz. Cristiano significa rechazo. Cristiano significa persecución. Cristiano significa tribulación. Cristiano significa dolor. Cristiano significa aborrecimiento. Cristiano significa todo esto, mi amado hermano. Eso es cristianismo. Por si acaso, si no lo sabías, eso es cristianismo. Lo que ahora se conoce como cristianismo, ese no es el cristianismo de Cristo Jesús, la puerta estrecha, sino es una clase de cristianismo paralelo que se ha creado por los falsos cristos. Es impresionante, pero esa es la realidad. ¿Qué significa persecución? ¿Entendieron qué es cristianismo? ¿Qué significa persecución? Cuando alguien te mira mal en la iglesia, cuando alguien habla mal de ti, entonces estás siendo perseguido. Pero si hablan mal de ti porque verdaderamente vale la pena que hablen mal de ti porque eres malo, eso no se llama persecución, eso se llama justicia. Pero si es que hablan mal de ti cuando no tienen razón, eso se llama persecución. Y la persecución dentro de la iglesia ha empezado y ahora se va a ir acelerando más y más. Y cada vez que alguien venga y hable mal de alguien a tu lado, entenderás que ese es un perseguidor. Porque cuando la persona en realidad tiene razón, ¿sabes lo que hace? Va a la persona con la cual tiene el problema y de frente dice las cosas. Y no a espaldas. ¿Qué significa persecución? Significa seguir con intenciones hostiles, ridiculizando, denunciando, maltratando, hiriendo, amenazándolo de muerte, infringiendo daño moral y mortal. Es la misma imagen de ser cazado como un animal hasta matarlo. Es perseguido o expulsado, eso significa persecución, hostilidad en todo lugar. En el Nuevo Testamento se usa específicamente la palabra persecución como sinónimo de dolor y de sufrimiento. Cuando Jesucristo estaba hablando de la persecución para sus discípulos, estaba hablando en este contexto, en este sentido. Por lo tanto, si usted es un discípulo de Cristo, esto es lo que te va a pasar a ti, iglesia del Señor. El creyente es perseguido porque es un cierto tipo de persona y porque él se comporta de una manera determinada, muy en contraste con lo que la sociedad o con lo que los demás mencionan y dicen. El cristianismo marca la diferencia en la sociedad. El cristiano tiene una vida distinta, diferente. El cristiano tiene una forma distinta de ser, replica el carácter de Cristo dentro de sí y por ende el mundo lo odia y por ende la religión lo odia. La persecución, siempre pensé que la persecución va a venir por el mundo. Yo pensaba eso. No, el mundo no le va a perseguir a nadie, hermano. Es de la misma iglesia. Por esa razón, recuerda dónde viene a estacionarse. ¿Quién es el que da la orden de persecución a la iglesia del Señor en el tiempo de la bestia? ¿La bestia, que es el aspecto político,
o la segunda bestia, que es el aspecto religioso de ese sistema. ¿Quién ordena? ¿La primera bestia, que es el anticristo, o la segunda bestia, que es el falso profeta? Y el falso profeta es el que ordena la persecución. ¿Y a quiénes crees que ordena la persecución? Al cristiano. Y vamos a dejar para el próximo domingo. Este tema no es muy complicado, no nos van a querer borrar del canal, pero el tiempo se nos acabó, porque aún todavía no he llegado a la parte medular. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? En ese instante estoy contextualizando para que ustedes entiendan el mensaje que quiero yo compartir a ustedes para finalizar. Porque lo que quiero es preparar a la iglesia para ese momento. Por lo tanto, vamos a dejarlo en dos partes. Vamos a continuar el próximo domingo. Porque Jesucristo llena las páginas del Nuevo Testamento mencionando que la iglesia del Señor pasará persecución. Y en el final de todo, en el libro de Apocalipsis, ustedes van a encontrar a la iglesia, a la muchedumbre, después de haber sido perseguida, presentarse delante de Dios. Y lo vamos a observar con la Biblia en la mano. No quiero entrar allí para no explicar aún todavía, porque el tiempo se terminó. También explicaré al respecto de por qué razón, escucharás, la iglesia, no la iglesia, sino el cristianismo moderno perseguirá al verdadero cristiano. La cizaña que se parece a trigo perseguirá al trigo. Ahora, ¿por qué razón lo va a perseguir? ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo a la verdadera iglesia, al verdadero cristiano, Jesucristo lo convirtió en sal y lo convirtió en luz. El verdadero cristiano es sal y el verdadero cristiano es luz. Y la luz enceguece, fastidia y molesta. Cuando tú estás durmiendo a la madrugada y a esa hora llega alguien, o tu marido o tu esposa, a esa hora se levanta y prende la luz, te fastidia, ¿no es cierto que sí? Te molesta. La luz molesta, mi amado hermano, a los que están en tinieblas, a los que están en oscuridad. Y cuando la sal es colocado en la herida, ¿qué sucede? Ay, ay, ay. Dijo un predicador, no recuerdo quién fue, parece que fue Charles Spurgeon, mencionó esas palabras. Dijo, nosotros no somos el caramelo del mundo para que degusten y disfruten. No, nosotros somos la sal. Hay una diferencia entre un caramelo y una cuchara de sal. Al momento que la cuchara de sal entra a tu boca, ¿qué haces de manera inmediata? Somos escupidos por el mundo. Pero ¿por qué el mundo ama a los suyos? Porque es caramelo. La semana que viene déjame mostrarte esto que estoy enseñándote, pero con la palabra en la mano. Pónganse de pie, por favor. No alcancé a terminar y quería hacerlo, pero no se pudo. La próxima semana terminamos. Pero prepárate. Es hora de quitarnos ese dolor, es hora de quitarnos ese pensamiento negativo, es hora de enfrentarnos, hermanos. Si tú crees que como vas estás bien, estás completamente equivocado. Es hora del arrepentimiento, es hora de pedir, Señor, ten misericordia, es hora de prepararnos. Existe 50 países donde el cristiano no tiene una iglesia, el cristiano no tiene una Biblia, donde el cristiano no puede hablar de Dios en ningún lado, no puede orar para comer, no puede hacer nada porque están completamente vigilados. Existen 50 países donde se ha aumentado impresionantemente la persecución y ahora vienen por nosotros, por los occidentales. Escucha esto, y creo que voy a tener que hacer una enseñanza. Te hago una pregunta. Rápidamente una pregunta para ver si es que esta enseñanza vale la pena presentarlo o no vale presentarlo. ¿Estás preparado para confesar a Jesucristo sin decir una palabra? ¿Estás preparado para mantener tu fe
delante de las demás personas sin decir que eres, o sin una Biblia en la mano, sin ir a la iglesia, sin nada, sin nada, sin nada? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para escapar? ¿No es cierto que no? Pero la Biblia nos prepara de una manera muy clara para este tipo de situaciones. Esperemos que el Espíritu Santo ponga en el corazón de este servidor para poder enseñar a la iglesia. Pero la iglesia necesita conocer, necesita saber la iglesia. Mis amados hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Acuérdate de las cosas que hemos hablado y de las cosas que están viniendo. Hace aproximadamente 2-3 años, ¿recuerdan ustedes? Hace 3 años, si no me equivoco, prediqué yo la Tercera Guerra Mundial. Vayan a ver esa predicación otra vez. La Tercera Guerra Mundial. Enseñé, prediqué. Recuerda, siempre he dicho no soy profeta, pero escucha con atención lo que te voy a decir. Lo que dije en esa fecha, hoy se está cumpliendo. Hoy se está cumpliendo lo que dije en esa fecha. Hace 3 años prediqué la Tercera Guerra Mundial. Y nadie quiere aceptar, los ilusos no aceptan de que nosotros estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Y voy a decir una locura voy a decir. Y esta Tercera Guerra Mundial la está ganando el dragón. Y lo que le voy a decir le va a quedar sonando horrible. Hay solo un país que tiene el emblema del dragón. ¿No es cierto que sí? China. Y esta Tercera Guerra Mundial la está ganando China. Y China y Corea del Norte, con todo Asia. ¿Sabías tú que en la Biblia menciona que el dragón, la figura del dragón, persigue a la iglesia?